Gloria sea a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida, como siempre, trayéndole pues un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que tengamos una lectura de la palabra. Es en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 60 hasta el versículo 68. San Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el versículo 68. Vamos a estar estudiando, vamos a estar aquí meditando la palabra de Dios. Agradecemos infinitamente la sintonía de cada uno de ustedes. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo central, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Precisamente vamos a estar hablando de ese tema tan importante para nuestras vidas. Palabras de vida eterna. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permite poder estar delante de su presencia en este momento. Gracias, Padre, por cada uno de esos hermanos y esos amigos que están en la sintonía de este su espacio de bendiciones matutinas, y ahora con esta lectura de su palabra, el estudio de su palabra. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque solamente usted tiene vida eterna. Oh, Señor, palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que usted ministre a cada uno de nosotros. Y así, Señor, mira cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos que están con nosotros en la sintonía. En el nombre de Jesús presentamos los enfermos, presentamos a aquellos que están en cualquier situación económica, oh Padre, social, familiar, para que usted, Señor, sea que le bendiga. Si hay alguien que se ha salido de los caminos tuyos, Señor, tráelo a tu redil, Padre Celestial. Si hay alguno que no te conoce, toca su vida y su corazón en este momento, y que tu palabra, Dios, sea que impacte su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Palabras de vida eterna. Este es uno de los eventos de la historia más impactante, tocante a lo que es el discipulado de Jesús. Recordemos que la palabra nos habla a nosotros de que Jesús escogió 12 discípulos, 12 apóstoles, hombres que él iba a entrenar, que iba a discipular, que iba sus alumnos, para que estos se encargaran a su vez de llevar el mensaje de la palabra una vez que él ascendiera
a los cielos, cumplir su misión del Padre aquí en la tierra, estos hombres se iban a encargar pues de llevar la semilla, de llevar el evangelio a todas aquellas personas que realmente, a toda la humanidad. Y si hoy nosotros sabemos de la palabra de Dios, si hoy nosotros conocemos de la palabra de Dios, precisamente es porque Dios utilizó a esos discípulos poderosamente. Pues no solamente estaban esos discípulos, habían otros tantos discípulos, los 12 discípulos eran los seleccionados, pero habían miles y miles de personas que ya habían aceptado el evangelio, habían aceptado las buenas nuevas que predicó el Señor Jesús, personas que habían sido cambiadas, personas que habían sido transformadas. Y algunos no, algunos pues le seguían, pero eran por los beneficios materiales. Muchas veces, lamentablemente, hay muchas personas que siguen el evangelio, que siguen la iglesia, están en una iglesia o se relacionan con personas que tienen que ver con la palabra de Dios, y es para sacar ciertos provechos, ciertos beneficios. Pero cuando llega la hora del none, como decimos nosotros, la hora de confrontar quién es y quién no es del redil de Dios, inmediatamente echan para atrás. Entonces eso mismo pasó tocante a lo que es el discipulado de Jesús. Como pasa con los maestros, no todos los estudiantes van a pasar de curso. Hay muchos estudiantes que son excelentes, maravillosos, pero hay otros estudiantes que van a reprobar y echan para atrás, lamentablemente. Y así mismo nos pasa en el evangelio. Y así mismo vemos en tocante al ministerio de Jesús. Jesús había predicado la palabra por mucho tiempo y había ganado a muchas personas para el reino de Dios. Pero algunos estaban siguiendo a Jesús solamente buscando los beneficios materiales, pues más con la mente en lo terrenal que en lo espiritual. Ojalá que usted y yo no seamos de esos discípulos de Jesús, porque tarde o temprano se va a descubrir lo que es y lo que no es. El caso tenemos de la parábola de Jesús cuando nos enseñó acerca del trigo y de la cizaña que se dice la parábola, sembraron. Cuando creció el trigo, pues salieron también unas hierbas malignas ahí. Y esas hierbas comenzaron a crecer y comenzaron, dice el Señor, quitamos, le dijeron los jornaleros, quitamos esa cizaña. Dice, no, deja la cizaña ahí, porque si alas esa cizaña, esa hierba mala, si la ala juntamente, se irá con la cosecha del trigo. Déjala ahí, pero que al final en la siega, pues el amo va a descubrir, va a recoger la cosecha y entonces lo otro irá para el fuego, es decir, la cizaña. Y así mismo pasa tocante a lo que es el evangelio, lo que es el reino de los cielos. El Señor tarde o temprano va a seleccionar lo que son de Él, irán con Él, y entonces los otros, los falsos, ¿verdad? Pues los apóstatas del evangelio, eso irán pues a la condenación eterna. Pues ellos simplemente aquí la palabra nos habla de eso. Jesús estaba hablando, conversando con estos discípulos, ciertas realidades que tienen que ver con el reino de los cielos y cosas que nosotros tenemos que enfrentar aquí también los seres humanos en la tierra. En esa preparatoria, ¿qué sucedió? Que muchos, con esas palabras fuertes, con esas palabras reales que Jesús le dio a esos discípulos, muchos desertaron, muchos se fueron. Como nos pasa a nosotros también, estamos en la congregación, estamos en la iglesia, estamos siendo adoctrinados por la palabra, pero entonces cuando nos tocan el punto débil y nos hablan de ciertas cosas, mira, tú no debes tomar estas cosas porque esto ya hace daño. Mira, tú no debes de actuar de esa manera, tú no debes hacer esto. Entonces ya como los verdaderos, los que están correctamente en el camino, pues siguen hacia adelante, creciendo para llegar a la meta y conquistar el premio. Pero aquellos que realmente pues tienen pues los pies más aquí y la mirada más aquí en la tierra, pues se quedan rezagados. Y eso mismo pasó con el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice versículo 6, estamos en el capítulo 6 del capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mejor tapaban los oídos para no oír la palabra de Jesús.
¿Cuántas personas y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? O entra por un oído y sale por el otro oído y no ponemos caso, pues, a lo que Dios nos manda en su santa palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor nos está aquí, conforme a la palabra, está confrontando el discipulado de los discípulos. Está enfrentando a los discípulos en realidad. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? La carne es nuestro cuerpo, los deseos carnales, los apetitos que tenemos nosotros los seres humanos, los deseos carnales que nos dice la palabra de Dios, las cosas que son de este mundo, que son pasajeras, que no tienen vida eterna en sí misma. Entonces dice, para nada aprovecho, nada de lo que hay en este mundo aprovecha, todo lo contrario, las cosas que están en este mundo son solamente por un tiempo. Los placeres, los deleites de este mundo son pasajeros. Las cosas que podríamos tener en este mundo son pasajeras. Pero hay un camino, le dice Jesús, más grande a sus discípulos. Y es el camino de vida eterna, que es el que yo quiero presentar. Y precisamente, mi hermano y mi amigo, eso es lo que Dios nos presenta en su palabra. Y por eso Jesús hoy nos está hablando de palabras de vida eterna. Son palabras reales lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Muchas veces nosotros creemos o engañamos a los ministros. Podríamos engañar a los ministros de la iglesia, a los demás hermanos de la iglesia, podríamos engañar a toda una comunidad, pero a Dios nadie le puede engañar, porque Dios lo conoce todo y lo sabe todo y puede detectar perfectamente quién es de Él y quién no es de Él. Es decir, el Señor conocía perfectamente la situación de los discípulos. Y algunas veces decían algunos, pero caramba, y este no se da cuenta, pues este realmente no es Dios. ¿Y cómo es que no se da cuenta que fulano de tal, que Judas Iscariote hace esto y que fulano hace esto y mira qué es lo que hace? Pero Dios, como dice la palabra, pues nos da la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos por sí mismo y tomemos la decisión de andar en su camino, porque Él nos da la libertad. Dice versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Jesús. ¿Cuántas personas que comenzaron a andar en los caminos del Evangelio, comenzaron a andar en la palabra de Dios, pero cuando vieron la realidad del Evangelio, cuando tuvieron que confrontarse a sí mismos con sus pecados, con sus malicias, con sus engaños, inmediatamente ellos echaron atrás? Ojalá que usted y yo no seamos ninguno de esas personas. Los que hemos comenzado el Evangelio, usted que está en el Evangelio, usted que está en Cristo Jesús, usted que ha aceptado la palabra de vida eterna, ojalá que usted pueda seguir firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, como nos dice la palabra. Ahora, versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Qué desafío hizo Jesús a los discípulos y a todos los que estaban ahí! ¿Ustedes quieren irse también? Porque Dios no obliga a nadie a que esté en el Evangelio, a que esté en la palabra de Dios. Esto es completamente voluntario. Esto es un asunto que sale del alma, del corazón, del interior del ser humano. La decisión, el pacto
acto de servir a Cristo, de recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y vivir una vida entregada a Cristo. Esto es un asunto voluntario. Esto es un asunto que sale de Dios, viene de Dios, sale de Dios y nosotros lo hacemos de corazón, entregando nuestras vidas al Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas y reconociendo que solamente Cristo es el único que tiene palabra de vida eterna y que tiene la vida eterna, y que Cristo es el único camino para llevarnos a Dios. Eso es algo voluntario. Y Jesús confronta a sus discípulos. Hoy también Él te confronta a ti y me confronta a mí. ¿Acaso tú quieres irte también? Pero entonces el versículo 68 hay una respuesta contundente de uno de sus discípulos, y es de San Pedro, el apóstol, apóstol de Jesús. Dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? No hay otro camino. No hay otro medio para alcanzar la salvación. Solamente podemos obtenerlo a través de la persona de Cristo, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Mi hermano y mi amigo, las demás palabras que podamos recibir, por más bonitos que sean los libros, los folletos, por más filosóficas y altisonantes que podamos encontrar, son palabras falsas si están fuera de la palabra de Dios. Si están fuera del evangelio, fuera de los principios de Dios, son cosas bonitas, altisonantes, filosóficas, pero son palabras que son vanas. La única palabra que encontramos es la palabra de Dios, el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. Se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro medio para llegar al arrepentimiento, a la conversión y al perdón de los pecados. Solamente a través de Cristo. Si todavía no has aceptado a Cristo, en este momento te exhorto a que acepte a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dile: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas delante de ti, te pido que tú me perdones y entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego todo mi ser a ti. Ayúdame, Señor, a servirte por la eternidad. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo. Gracias por compartir con nosotros. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios.